¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la primera entrevista en exclusiva de El Triangular. Hoy tenemos el honor de sentarnos con una de esas mentes privilegiadas, un líder, alguien que se ha ganado su nombre a nivel nacional e internacional, pasando por la primera división argentina con el mítico Germán El Mono Burgos hasta el club más grande de China. Además, es el fundador de una de las mejores academias del fútbol en España. Es una auténtica leyenda del Club Atlético de Madrid, donde entrenó al actual Balón de Oro, Rodrigo Hernández. Su trayectoria es la prueba de que la excelencia no es un destino, sino un camino constante. Hoy no solo conoceremos su historia, sino que tendremos la oportunidad de conocer a la figura del entrenador más allá de su cargo, conocerle como la gran persona que es. Soy Zala o Andrés, como más os guste, ya lo sabéis, y hoy tengo el placer de presentaros a Armando La Morena. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Andrés, buenos días, bienvenido también de poder estar aquí contigo, estoy contento y bueno, verte en tu labor principal de periodista, la verdad que me gusta mucho. Sí, la verdad que tenía muchas ganas de estar hoy contigo en esta entrevista. Llevamos mucho tiempo sin vernos y qué mejor que reencontrarnos, tener una charla tranquila, recordando tiempos, que me cuentes un poco de ti. Y nada, estoy muy ilusionado, la verdad. O sea que nada más que agradecerte que estés aquí, de verdad. No, gracias a ti y ya sabes, lo que necesites, encantado. Me dijiste que has estado hace nada haciendo un viaje, ¿qué tal ha ido? Bien, muy bien. Fui a conocer Nápoles, un poco toda la cultura de Maradona, ya que también venía de Newell's, que era donde también había estado uno de los equipos que estuvo Diego. Y la verdad que contento de seguir siendo siempre con cosas de fútbol, la verdad. O sea que eres fiel seguidor de Diego Armando, ¿no? Sí, bueno, todo lo que es el fútbol me gusta y bueno, pues los grandes futbolistas, pues lógicamente también. Diego Armando Maradona, gran futbolista, Armando, también gran entrenador, gran persona. Hablando de Newell's, mira, si quieres empezamos por esto, porque ya lo acabas de mencionar. ¿Cómo fue tu etapa en Argentina? Bueno, la verdad que recibí una llamada de Germán Burgos, estando aquí en el Atlético de Madrid, que bueno, pues él tenía la idea de ponerse como primer entrenador y bueno, que iba a hacer varios castings para hacer un cuerpo técnico con varias personas que conocía, varios entrenadores y bueno, pues al final fui uno de los que seleccionó para hacer las entrevistas y bueno, pues él me conocía mi trayectoria en Atlético de Madrid, conocía cómo entrenaba, conocía un poco la metodología que usaba y tal y bueno, al final fui el elegido y para allí que fui con él. Y en Argentina, la experiencia a nivel de... Sobre todo, conocemos mucho como en Argentina como que tiene una gran afición, que los estadios están llenísimos. ¿Es así, verdad? Porque yo he visto un montón de vídeos en internet de que los estadios son muy diferentes aquí en España. Sí, sí, la verdad que la pasión por la que se vive el fútbol en Argentina es impresionante. O sea, no solo el día de los partidos, sino andando por las calles de Rosario, todo el mundo te conocía, todo el mundo te paraba, tanto los que eran seguidores de Newell como los que eran de Central, que es el otro equipo Sí, los rivales. de la ciudad, y todo el mundo es súper apasionado, desde el abuelito o la abuelita de ya casi de 90 años hasta los niños más pequeños, y bueno, era una cosa que te impacta porque normalmente aquí en Madrid pues también, pero no tan enfavorecido como es allí. Ya, hay mucho fútbol callejero porque yo recuerdo cuando era un poco más pequeño que, al menos aquí en España, mucha gente salía a la calle a jugar con su balón y demás, pero eso cada vez lo estamos perdiendo más. ¿En Argentina sigue siendo así? Sí, en Argentina ven muchos potreros, como lo llaman ellos, Ujú. pues chicos que están en el colegio o que están luego en el barrio, en las villas donde suelen estar ellos y tal, y siempre ves a un grupo de 8 o 10 chicos ahí con el balón y bueno, a todas horas prácticamente. Jo, pues la verdad que eso es súper bonito que lo digas, porque esa es la pena, que aquí en España pues cada vez se ve menos gente jugando. Te iba también a preguntar un poco acerca de la figura de Germán El Mono Burgos. ¿Cómo es como persona y como entrenador? Bien, bien, bueno, pues un poco lo que conoce todo el mundo a nivel mediático de famoso y luego a nivel tanto como entrenador, pues creo que poco hay que decir. Él ha demostrado muchísimas cosas dentro del Atlético de Madrid y fuera. Y luego, pues bueno, pues es una persona que puedes hablar con él, que te escucha, que es comprensivo y bueno, pues la verdad que estuvo muy bien la experiencia con él. Porque, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, luego tuvo una etapa en Grecia, ¿fuiste tú que te fuiste a Grecia? Cuando separaste los caminos, ¿puede ser? Sí, ahí en Grecia separamos. Bueno, yo la verdad que no quería ni quiero salir de momento de España, ¿vale? Ya Mm. después de la experiencia en Argentina, también estuve en China, luego también estuve en la zona en Baleares, ahí en Mallorca. Entonces, bueno, pues mi hábitat natural, el que quiero para ahora y para los próximos a futuro inmediato, pues es estar cerca de Madrid, cerca de la familia. Entonces, pues bueno,
yo ya lo tenía hablado con él, que al venir de Newell, que si era algo en Madrid o en España, que posiblemente seguiríamos juntos, pero que si salía fuera, pues que en un principio la idea no era salir con él. De hecho, yo le ayudé en todo para que él pudiera fichar con el tema del Aris de Salónica y bueno, y así fue para allá y bueno, tuve una experiencia la que visteis. Sí, porque te iba a comentar justo acerca de eso, que como bien has dicho, quieres quedarte aquí en Madrid cerca de tu familia. Supongo que alejarte de los que más quieres en otro país, supongo que será complicado, además que tú eres padre. Sí, bueno, son otras etapas. Cuando eres más joven y no tienes tanta responsabilidad familiar, pues no hay problema. Incluso es algo bonito conocer otras culturas, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel personal. Y bueno, pues te llama la experiencia, te llama ese cosquilleo de decir voy a descubrir cosas nuevas. Pero bueno, una vez que tienes la familia, una vez que tienes a tus hijos, tu mujer, tus padres, tus hermanos, pues bueno, quieres estar aquí más cerca, por lo menos ahora es el momento que quiero vivir y ya tendré tiempo de salir si en un momento dado pues me vuelve a dar la inquietud. Claro, si a ti te encanta, bueno, te encanta viajar, también fuiste, como bien has dicho, a China. ¿Aprendiste chino ahí? O... Bueno, la verdad que teníamos como 3 traductores porque era un equipo con bastante potencial y aunque teníamos clases prácticamente todos los días de China y tal, la verdad es que bastante complicado. Aprendí, bueno, unas cuantas frases y pues para pedir allí cuando estuve en la época de China. Y bueno, pero la verdad que es complicado el chino comparado Claro. con el idioma castellano. Sí, me imaginaba. Porque además fuiste al club más grande de China, que es a ver si lo pronuncio bien, el Jiangsu Evergrande, ¿puede ser? No, muy bien, la has pronunciado perfecto. La has pronunciado perfecto y sí, ahí estuvimos en el Guangzhou Evergrande. Y bueno, la verdad que como bien dices era el equipo más importante de China, era un proyecto que estaba aquí en Madrid, pues dirigido con figuras importantes de fútbol español, pues en su momento Moriente, Roberto Frenedoso, Rubén de la Red, Iván Pérez, José Aurelio Gay, Óscar Mena, bueno, la verdad que todos eran elencos importantes de fútbol dentro de aquí de España y bueno, yo era uno de ellos. Claro, porque si me puedes hablar acerca un poco del fútbol chino, porque tampoco tenemos mucha idea aquí en España. Es verdad que ahora ha habido grandes jugadores, sobre todo por la gran cantidad de dinero que están ofreciendo, que se van a China. ¿Cómo es la liga china? ¿Cómo funciona ahí el fútbol? Bueno, sobre todo tienen grandes inversión porque quieren potenciarlo mucho. Tienen jugadores que son muy sacrificados y sobre todo tienen pues unas ganas de aprender muy grandes. El problema es que bueno, a día de hoy pues todavía son un poco individuales a la hora de jugar, a la hora de competir y bueno, y les falta un poquito pues de ese talento y esa picaresca que tenemos en el fútbol europeo o en el fútbol latinoamericano. Claro, además acabas de decir que, como bien has dicho, que hay muchos, bueno, es un proyecto a futuro, porque hay muchos jugadores que se quieren ahí, al mismo caso que, pues, igual que Arabia. ¿Tú qué opinas de que, pues eso mismo, el tema de Arabia, de que haya varios jugadores que se estén yendo a Arabia, no sé si por el tema de dinero o porque les convence más esa liga? No, bueno, creo que es obvio que es única y exclusivamente, principalmente por dinero. Es cierto que hay 2 etapas, una en la que está al final de las carreras de los futbolistas, que bueno, pues van allí a una liga menor, sin tanta competencia, sin tanto estrés competitivo y que lógicamente les reporta una cantidad económica importante. O, como algún caso también que se está dando de jóvenes talentos en el fútbol europeo, pues bueno, recuerdo ahora mismo el jugador del Celta, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero se ha ido con 19, 20 años y bueno, también ha sido una apuesta económica muy fuerte y bueno, eso también es importante porque la verdad que el chico pues con 22 años va a estar libre y prácticamente se ha resolvido pues la vida tanto de él como la de su familia, como la de su futura familia que tenga. Sí, sí. Y viene con 22, 23 años. El otro día leí la entrevista de él y la idea de él es volver al fútbol europeo, incluso al fútbol español y poder jugar y competir para lo que se ha preparado durante toda su vida. Pero sí que es cierto que ya con la vida muy, muy, muy resuelta. Claro, sí, con el dinero que te ofrecen ahí. Al final tienes la vida resuelta, como bien has dicho, para tus hijos, nietos y las siguientes generaciones. Te quería comentar también un poco acerca de tu etapa en el Atlético de Madrid, que como bien has dicho en la presentación, eres una leyenda del club rojiblanco. ¿Cómo fue tu etapa ahí? ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, la verdad que yo he tenido la suerte y tuve la suerte de poder compartir pues con muchos jugadores que ahora son pues bueno, pues de los mejores en el fútbol español, en el fútbol internacional. Alguno de ellos, como
Coque, pues una leyenda, la máxima leyenda del Atlético de Madrid. Amigo tuyo, ¿verdad? De partidos, sí, Sí. muy amigo. Y bueno, pues Rodri, mejor jugador del mundo. Morata, Borja Bastón, Cedric, Lucas Hernández, campeón del mundo, Teo Hernández. Oh. Bueno, hay una lista de más de 80 futbolistas que están entre primera y segunda división, no solo en España, sino a nivel internacional y que muchos de ellos están entre top 20 del mundo. Entonces, bueno, la verdad que para mí, pues estando en el Atlético de Madrid durante tantos años, 17 años, tuve la suerte de ser el primer entrenador indefinido en la historia del Atlético de Madrid, que para mí, pues bueno, desde pequeño siempre he sido el Atlético de Madrid, entonces pues para mí siempre ha sido un orgullo. Porque, ¿cómo fue exactamente cómo iniciaste? ¿Cómo te metiste en el club? Bueno, yo estaba haciendo el curso de entrenador nacional. Yo la verdad que jugaba al fútbol ahí en la escuela de fútbol de Vicálvaro, que es el equipo donde yo vivo. Y bueno, aunque jugaba y pues, llegué incluso pues, a la categoría preferente, ahí tercera cuando estaba en su momento, pero bueno, yo veía desde que era cadete, juvenil, pues que era muy, muy difícil poder llegar a ser futbolista. Y bueno, y como me apasionaba tanto el mundo del fútbol, pues entendí que en ese momento el curso de entrenador me llamaba muchísimo la atención y con 16 años empecé a sacarme los títulos de entrenador. El más joven, por cierto, ¿eh? Eso hay que recalcarlo. Sí, la verdad que, bueno, entre los 3 más jóvenes de España, el más joven, realmente nadie me supo decir si era el más joven o no, pero estoy ahí porque lo me dijeron. Y bueno, pues tuve la suerte cuando acabé el título de entrenador nacional, que antiguamente solo había uno a nivel de toda España, no es como ahora que hay varias sedes en distintas ciudades. Aquí no, aquí solo había uno, era en Madrid, y venían entrenadores de toda España. De toda España éramos como unos 120 por ahí en total. Y bueno, pues la verdad que era de bastante nivel el curso. Y bueno, pues tuve la suerte de que se me dio bastante bien. Era el cuarto año ya que estaba estudiando seguido el curso de entrenador. Y bueno, cuando ya se iba a acabar el curso, uno de los profesores, Eduardo Caturla, que es una eminencia aquí en el fútbol de Madrid, y Serrano Niño, que es el actual director deportivo de los entrenadores en la Federación de Fútbol de Madrid, que eran mis profesores en aquel momento, y nada, me dijeron: oye, Armando, pues ahora hay que hacer las prácticas, porque siempre que haces el curso luego tienes como 6 meses, entre 6 meses y un año de prácticas para consolidar los estudios que has hecho. Siempre nos piden los clubes, pues algunos chicos que veamos nosotros, entrenadores que veamos de proyección, que veamos de futuro, y bueno, pues hemos hablado con los 3 clubes sobre ti, tanto el Rayo Vallecano como el Real Madrid como el Atlético de Madrid, y me dieron la posibilidad de ir a hacer las prácticas con cualquiera de los 3. Y estaba claro cuál ibas a coger, ¿no? Lógicamente, por mi pasado y por mi idea desde pequeñito, pues elegí el Atlético de Madrid y ahí me tiré 17 años desde ese momento. Pues 17 años es una barbaridad. O sea, casi literalmente la edad que tengo yo. O sea, como si estuviese toda mi vida jugando en el Atlético de Madrid. Sí, o sea, sí, la verdad que bueno, pues viví momentos muy buenos. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita y sobre todo por coincidir en la época en la que pues han salido grandes jugadores, como he mencionado antes, y que son leyenda. Entonces, pues bueno, todavía pues te hace más orgulloso de poder haber compartido vestuario con ese tipo de jugadores. Y además, los jugadores tienen la suerte de haber compartido vestuario contigo. Por ejemplo, tu gran amigo Coque, ¿qué me puedes contar de él? Porque he visto varias fotos en Instagram, varios posts, he visto muchas veces hablando de él. ¿Cómo surgió esa amistad tan bonita? Bueno, yo coincidí con Coque pues cuando él prácticamente tendría 6-7 años, porque su hermano Borja ya jugaba en la cantera de Atlético de Madrid, que es cuando yo empecé a entrenar. Entonces él todavía no jugaba al fútbol, pero siempre iba a ver los partidos de su hermano y yo le veía siempre pues corretear por ahí con un balón y tal, por los campos ahí de Cotorruelo. Y bueno, pues eso que te llama la atención, que un niño pequeñito pues que ya jugaba tan bien, porque dice, joder, todavía no está jugando al fútbol en ningún lado, pero se le ve que la toca bien y qué tal. Y bueno, pues le conocía desde esa etapa y luego tuve la suerte pues de coincidir con él en la época de cadetes, cuando ya tiene 15-16 años, que ahí es cuando fui su entrenador. Y bueno, pues ahí yo creo que es un poco donde da el punto de su vida. Es la primera vez que le convocan con la selección española, también de categorías inferiores. Él vive cerca o vivía cerca de donde yo vivo, muchas veces coincidíamos también en los trayectos, en tal. Bueno, y la verdad que a partir de ahí surgió una amistad que ya pues a través del hermano la teníamos de antes. Y bueno, pues la verdad que hasta ahora. O
o sea, en todos los sentidos. Qué bonito la amistad. También jugaste con el equipo juvenil del Atlético de Madrid en la Youth League, que es para que la gente lo entienda, es como la Champions de juveniles. Uh-huh. Y hasta hace bien poquito tenías el récord de llegar a la ronda más avanzada, que si no me equivoco fue llegando a octavos de final, que caísteis ante un Chelsea que tenía, a nivel de hoy, tiene unas estrellas increíbles. Ahora me digo un par de nombres que participaron en ese equipo. Pero ¿cómo fue tu experiencia jugando una competición tan bonita como es la Youth League? Sí, la verdad es que hicimos una Youth League espectacular. La verdad que lástima que nos cruzamos con ese equipo del Chelsea que del 11 titular tienen 10 jugadores en primer nivel. Incluso algunos de ellos han sido campeones de Europa y campeones también de las selecciones con su país. Y bueno, la verdad que nosotros también. O sea, nosotros teníamos muy buen equipo. Bueno, pues había por ahí un tal Lucas Hernández que fue campeón del mundo. Un tal Teo Hernández, también teníamos pues a Matt Ndiaye, el jugador ahora del Valladolid, a Tete Morente, que es el jugador del Elche, que ahora se ha ido al Lecce. Y bueno, pues la verdad que también teníamos un equipo importante. No llegábamos a tener tantas figuras como ha tenido el Chelsea, que la verdad que ellos han tenido más repercusión. Y bueno, pues fue un partido que jugamos allí, a un partido único en el campo del Chelsea. Recuerdo que fueron jugadores del Atlético de Madrid a vernos, que en ese momento estaban en el Chelsea, pues como Diego Costa, Felipe Luis, Courtois en su momento. Courtois vinieron a vernos el partido y bueno, y para ellos pues también vinieron unos cuantos jugadores del Chelsea y tal. Y bueno, la verdad que fue una pena porque el partido estuvo bastante reñido, estuvimos hasta el final. Veníamos de haber ganado al Arsenal 1-0 aquí en casa, también tiene ahora 4 o 5 futbolistas que son 2 de ellos jugando en el Arsenal en el primer equipo. Buena generación. Conseguimos también pues en la ronda de clasificación jugar contra la Juventus, ganamos 0-3 para clasificarnos, que era pues también en la ronda previa. La verdad que hicimos una Youth League muy muy buena. Lástima que bueno, nos tocó allí la vuelta. La verdad que ahí, bueno, es lo típico, pero la verdad que algunas decisiones que hubo dentro del partido y tal no estuvieron del todo bien por parte del colegiado y bueno, nos perjudicó un poquito y no pudimos pasar, pero yo creo que si hubiéramos pasado esa ronda podríamos haber sido la primera vez que el Atlético de Madrid ganaba la Copa Europa, porque luego el Chelsea, tanto en semifinales como en la final, pues creo que ganó 5-0 y luego ganó 7-0, una cosa así. O sea, con ese equipo, si es que tienen unos nombres como Loftus-Cheek, que está en el equipo, está Tammy Abraham, Charly Musonda, Andreas Christensen. No, era un equipazo. No tiene ningún tipo de sentido. Era un equipazo, o sea que, bueno, pues la verdad que una pena porque nos juntamos contra esa generación. E incluso el entrenador de ellos dijo que la final, antes de jugar el partido, que la final anticipada era nuestro partido y que quien ganara ahí pues seguramente era el que más opciones tenía, y al acabar el partido lo corroboró. Claramente. Sí. Porque además, como hemos mencionado estos grandes nombres, ¿tú ya veías o ya veía la gente que iban a llegar a la élite? Sí, la verdad que, bueno, de hecho había 2 que ya habían debutado con el primer equipo del Chelsea. O sea, igual que nosotros teníamos a Lucas, que ya había debutado en su momento con el Atlético de Madrid, porque Lucas llegó a jugar incluso la Champions con el primer equipo durante ese año, algún partido, y cuando no iba convocado con ellos venía con nosotros. O sea que ya, lógicamente, en la Youth League ya estás al borde del profesionalismo. Claro. Y bueno, pues nosotros también, pues Carlos Marín, jugador del Córdoba, ahora en segunda división, el portero. Bueno, teníamos la verdad que un elenco de jugadores también importantes, pero sí que es cierto que excepto pues Lucas y Teo, que son los que más han llegado, pues ellos tenían como 6-7 jugadores como Lucas y Teo, aunque bueno, Amat también lo está haciendo muy bien, Sí. Tete, tal, pero bueno, no tanto como el nivel que han conseguido los jugadores del Chelsea, porque se les veía ya esa proyección. Y hablamos de los hermanos, Lucas y Teo. Tú que los tuviste desde bien pequeños, bueno, en juveniles que hemos comentado. Yo recuerdo alguna vez hablando contigo que me has contado alguna anécdota de ellos. ¿Puede ser que Teo apuntase más al principio que Lucas? ¿O era... No, era al revés. Era al revés, ¿no? Sí, Lucas siempre desde pequeñito, o sea, él se veía que iba a ser futbolista. De hecho, yo tengo una anécdota muy, muy bonita con él, la verdad, que mira, lo voy a contar porque la verdad que es una cosa que me enorgullece bastante. Él, cuando yo le tengo en el equipo, es en Liga Nacional, que viene para partidos para jugar el Mundial de Clubes.
y bueno, pues yo le digo, mira, como central tienes casi todas las posibilidades, que si no te lesionas, que si no pues te vas con malas compañías, si no haces una cosa extradeportiva muy, muy mala, lo normal es que llegues a ser futbolista profesional. Claro, en ese momento nadie puede pensar que vaya a ser un jugador que vaya a llegar a la élite, que como ha llegado, pero futbolista profesional sí. Digo, pero no solo como central, digo, yo te quiero formar también como lateral izquierdo. Digo, porque si aparte de central eres también lateral izquierdo, todavía vas a tener muchas más opciones de poder triunfar en el fútbol. Y bueno, a veces cuando le dices ese tipo de cosas a algunos de los jugadores, en etapas juveniles o cadetes y tal, pero bueno, hay algunos chicos que no se lo toman del todo bien, porque dicen, no, yo soy delantero, o yo soy defensa, a mí no me cambies, tal. Pero en cambio él me dijo, no, mister, pues me parece muy bien. Dice, porque yo llevo jugando toda la vida de central, a veces no puedo subir, y me gustaría aprender otra posición y tal. Y bueno, pues siempre que venía conmigo, durante ese año, pues probamos. O sea, yo le podría poner o de central o de lateral, pero yo durante ese año le intentaba formar más de lateral. Para que él, como ya de central iba sobrado, sinceramente, o sea, era muy superior a cualquiera de los rivales, pues le quería formar de lateral. Y bueno, pues luego da la casualidad, lo que es la vida, de que pues 3 años después es campeón del mundo con Francia jugando de lateral izquierdo. Increíble. Entonces, pues bueno, tuve no hace mucho una entrevista en France Football porque él mismo dio el nombre mío, de decir que él había jugado de lateral y que había sido tal, pero gracias a un entrenador en Atlético de Madrid y bueno, dio mi nombre. Entonces, pues bueno, pues eso para mí me enorgullece. Joder, porque una satisfacción, claro. Una satisfacción increíble, que él iba a llegar a ser futbolista, iba a poder llegar, pero bueno, la realidad que él juega con la selección francesa de lateral izquierdo en ese momento, en ese mundial, y consigue llegar a ser campeón del mundo con Griezmann, con Mbappé, bueno, con todos los futbolistas. ¿Quién se le iba a decir en ese momento? Sí, claro, no, claro. Además era curioso porque claro, Teo es lateral izquierdo, que es su hermano. Sí. Ellos se sacan un año de edad, entonces claro, cuando venía Teo, pues lógicamente yo ponía a Lucas de central, porque Teo también era otro jugador que venía con proyección. Pero cuando en ese momento pues no tenía Teo porque estaba con lesión, porque ellos solo coincidieron un año juntos en la Youth precisamente, pues lógicamente yo le ponía el de lateral izquierdo, igual que a Teo pues incluso le ponía alguna vez más arriba, que es también muchas veces donde está jugando en el Milan, un poco más de extremo, de carrilero. Hoy tiene gol, Sí, no, Teo le pega la pelota increíble y bueno, si coge portería es imparable porque le pega muy fuerte. Con Teo también tengo una buena anécdota importante porque siempre que golpeaba ahora ya no porque lo quitaron, pero antes en el Cerro del Espino siempre había una viga detrás de la portería que era de abajo arriba, que sustentaba ahí como un balcón, y cuando no metía el gol siempre daba la viga. Digo, cualquier día el vecino, los que están arriba se caen del pelotazo que das justo al hierro para que no entre. No, increíble. O sea, la clavaba siempre justo en el punto exacto. O iba a la portería o iba siempre a la viga, pero era exagerado todas las veces que daba la viga. Entonces, digo, cualquier día, y lo pegaba con una brutalidad importante, digo, cualquier día rompen la viga y se caen todos los de arriba. O sea, que no rompió algo de milagro, ¿no? Sí. Está bien. Y luego, hablando un poco de la cantera de Atlético de Madrid, ¿qué diferencia encuentras entre bueno, la cantera rojiblanca y otro tipo de canteras a nivel de fútbol base en España? Bueno, a ver, a nivel de fútbol base siempre, pues tanto el Barcelona como el Real Madrid como el Atlético de Madrid, un poquito también, lógicamente, el Villarreal, que también está ahí, pues son un poco los más potentes a nivel de captar jugadores. O sea, no solo en Madrid, sino en todas las partes de España, incluso ya a partir de cierta edad, incluso fuera de España. Bueno, normalmente vas a un futbolista que llama mucho la atención, pues al fin y al cabo los ojeadores, los captadores, los entrenadores, pues nos llama, o espectadores, llama la atención a todo el mundo. Yo recuerdo en la época cuando Thiago, el hijo de Maciño, era jugador de un equipo de Galicia, en Eureka, que era infantil, pues nos llamó la atención muchísimo tanto al Barcelona como al Real Madrid como al Atlético de Madrid. Bueno, al fin y al cabo luego es una cuestión pues de condiciones, de cantidades y de tal, y normalmente el Barça es el que suele apostar un poquito más a la hora de pagar ese tipo de cantidades para
convencer, entre comillas, y lógicamente luego van a la Masía o van a la fábrica del Real Madrid o vienen aquí a Cerro Espino con nosotros. Joder, le sale bien. El Barcelona está ahora mismo con la cantera, es casi medio primer equipo. Claro, pero es cierto que el Barça trabaja muy bien, todo el departamento de captación, todo el departamento de entrenadores tienen una metodología pues importante desde pequeños. Tú ves a un equipo de Barcelona desde benjamines y lo ves hasta senior y juegan igual. O sea, da igual, modelo. Real Madrid pues también intenta tener su sello, lógicamente es vivir en Madrid, vivir en un equipo como Real Madrid, es importante. Y bueno, y luego el Atlético de Madrid pues está muy muy igualado a ellos. Es cierto que a veces no puede llegar a las cantidades que les ofrecen a los chicos tan jóvenes el Real Madrid o el Barcelona, pero por contra también yo creo que en el Atlético de Madrid le damos ese plan más familiar y más acogedor en el cual los chicos se sienten muy a gusto, y yo creo que por eso han salido esta camada de futbolistas en los últimos años que son súper importantes a nivel nacional y a nivel mundial. No, claro, yo tengo un amigo que se llama Iván Basilevich, es un amigo mío que está en el Atlético de Madrid y está súper contento en la cantera. Muchas veces le pregunto, ahora está en el Atleti C, que bueno, también ha coincidido con Santi, ¿te acuerdas de Santi? Sí, claro. Y son súper amigos ahora mismo los dos. Claro. Y estoy contentísimo. Además, Santi está ahora con la selección de Filipinas. Vamos, que le va genial. Claro, sí. Santi es un chico que conocemos de muchos años porque ha venido a nuestra academia de dribbling y nosotros fuimos los que le llevamos al Atlético de Madrid, o sea que imagínate. Si tuve la suerte de coincidir ahí con Santi. Sí, no, sí. Yo también estuve en la academia de dribbling y bueno, ahora hablaremos un poco de la academia, pero que Santi, vamos, fue el año que le conocí, nos hicimos súper amigos, me acuerdo. Además él estaba de lateral, del extremo, delantero ahí, y me encantaban los piques de a por Santi ahí. O sea que la verdad muy contentos. Además, sabes que este año estuve trabajando, ayudando en diferentes cosas de fútbol y coincidí con un grupo de filipinos y todos conocían a Santi. O sea, me hacía mucha gracia porque Santi al final tiene eso, 20 años y es como un ídolo en Filipinas. Sí, y va con la selección absoluta. Además se han clasificado hace poco para pues todo el tema de Asia, de las selecciones y tal, y allí es una eminencia, o sea, no tengo ninguna duda. Sí, es que es curioso cómo te cambia la vida de un año para otro. Me hace mucha ilusión ahí ver a algún amigo que estará en la élite. Por ejemplo, tú coincidiste con Dani Martín en el Rayo Majadahonda. Sí, claro. Que es un gran amigo mío. Dani, desde aquí un saludo a Dani, que le quiero mucho. Sí, ahora ahí en el Marbella, la verdad que es un jugador. Fichó por el Levante, en segunda división, y bueno, está cedido en el Marbella y está haciendo muy buen año. Y la verdad que es un chico que dentro de poco también daremos de qué hablar, si sigue en esta línea. Segurísimo. Si es que además estuvo convocado varias veces con la selección española sub-19. Y yo, al menos cuando he jugado contra él o he jugado con él en el Majadahonda, yo es uno de los porteros que digo, es que no me puedo creer que alguien para así con esta edad. O sea que yo creo que Dani, de verdad que confío mucho en él. Además jugó muy bien contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, ¿que lo viste? Sí. O sea que estoy seguro que va a llegar lejos. Al igual que, no sé si conoces también a Guillermo Berzal. Sí. Otro amigo mío también. Sí, Guille, siendo juvenil, el año pasado yo me le subí con el primer equipo del Rayo Majadahonda durante varios partidos y jugó conmigo, debutó conmigo en primera red. Y bueno, la verdad que es un chico, mira, este fin de semana pasado metió 2 goles y es un jugador con un talento que está muy bien y ojalá siga trabajando y formándose y algún día pues también pueda llegar a ser futbolista profesional. Sí, porque es muy buen chico. Yo a Guille le conocí cuando estaba yo en el infantil del Majadahonda. Era mi capitán. Siempre ha sido es un crack. O sea, un pícaro que luego vive por ahí para el fútbol, eso es verdad. O sea, ha estado todo el día centrado en ello. Y además yo estuve en ese partido, no sé si me viste, que estuve en la grada. Yo estaba justo detrás tuyo, en los banquillos. Ah, sí. Estaba en el debut de Guille. Ah, qué bueno. No sé si me viste, pero estuve ahí con él. Así que ojalá ya le vaya bien. Hablando del Majadahonda, tú estuviste el año pasado en la primera federación española en el Majadahonda. ¿Cómo fue tu etapa ahí? Bueno, la verdad es que fue un poco convulsa, esa es la realidad. La verdad que en mi debut, cuando llevaba 48 horas en el club, pues tuvimos los incidentes por actos de racismo con el tema del portero de Czech. No sé si recuerdas, en Sestao con todo el tema de... Y bueno, la verdad que fue una lástima porque bueno, en ese momento íbamos ganando 0-1 ahí en Sestao, empezaron todos los actos ahí un poquito violentos y bueno, fuera de lugar porque no tiene cabida dentro del fútbol. Totalmente. Y a partir de ahí el equipo se desconcentró,
lógicamente el portero, porque eran dirigidos hacia su persona, fue el que más lo sufrió y bueno, pues eso nos distrajo un poco de lo que era el plano competitivo y bueno, al final se suspendió el partido, perdimos 2-1, tuvimos una sanción por parte de la federación por no acabar los minutos que faltaban. Lamentable. Y bueno, pues la verdad que fue una lástima porque a partir de ahí ya se puso todo muy cuesta arriba para poder lograr la salvación y bueno, aunque luego hicimos muy buenos partidos, pues recuerdo en Fuenlabrada que ganamos 0-1, aquí contra la Ponferradina, que fue uno de los que jugaron promoción de ascenso, contra el Tarazona. Bueno, la verdad que el equipo estuvo muy bien en los partidos que tuve la suerte de dirigirlo, pero bueno, sí que es cierto que no se pudo conseguir el objetivo porque bueno, fue muy complicado cuando se cogió y más después de todo lo que sucedió ahí en el primer partido en Sestao. Yo con la noticia del Sestao me quedé súper sorprendido que tuvisteis una sanción, pero o sea, es algo obvio, si hay racismo y o sea, el jugador bien está afectado, ¿cómo vas a continuar el partido? Y luego vi la sanción, o sea, no me pareció... No sé. Sí, la verdad que bueno, aparte de darte el partido por perdido, luego te amonestan con otros 3 puntos, más sanción económica, bueno, al final... bueno, lo importante es que si valió para que podamos dar un pasito enfrente de luchar contra ese tipo de actos, pues mereció la pena y esperemos que a partir de ahora pues ese tipo de actos no se sucedan. O sea, porque Sheik estaba hundido, ¿no? Sí, la verdad que lo pasó muy mal, fue peligroso porque la verdad en un momento dado fue una situación peligrosa y bueno, pues gracias a Dios se quedó en eso. Que es bastante grave, pero bueno, que esperemos que sea un pasito más para poder solucionar este tipo de actos. Sí, que no vaya más porque cualquier tipo de racismo o acto de violencia en el fútbol o donde sea, no es que no va a ningún lado. Y es una cosa que yo creo que tiene que cambiar ya porque la verdad que o sea, no te aporta ni a ti ni a la persona a la que estás insultando. O sea que ojalá que se acabe dentro de poco. Hablando un poco de la Academia de Dribbling que te quería comentar de antes. Bueno, yo tuve la suerte de estar en la academia y la verdad que mi experiencia no puede ser más gratificante, diría yo. Ahí fue donde te conocí, tuve la suerte de conocerte. ¿Qué nos puedes contar acerca del proyecto de Dribbling? Bueno, la verdad que es un proyecto que empieza en el 2007 para 2008, o sea que ya llevamos más de 16 años al frente y bueno, hemos tenido la suerte de que también han pasado muchísimos futbolistas, pues un tal Rodrigo Riquelme, jugador de la selección española. No me suena, no sé. Un tal Miguel Gutiérrez, jugador también de la selección, campeón olímpico, pues al igual que Alejandro Iturbe, portero de la selección española olímpica también. Bueno, la verdad que Bachiller, Lalo, bueno, la verdad que pues ya han pasado muchísimos jugadores por Dribbling que ahora mismo están en la élite también. Hemos tenido la suerte de prácticamente ser la cantera común del fútbol madrileño, incluso de fuera de Madrid, porque nos han venido chicos de todas las partes de España, incluso de todas las partes del mundo. Y la verdad que estamos muy contentos de poder contribuir y ayudar en poner nuestro granito de arena a que los chicos se formen, a que los chicos puedan conseguir sus sueños y sobre todo pues que también en muchos casos pues puedan tener esa motivación y esa confianza en ellos mismos que a veces en los equipos por unos motivos o por otros es complicado de conseguirlos. Claro, yo me acuerdo cuando me unía a Dribbling, yo estaba siempre, antes estabais en el Club de las Encinas y yo era socio de ahí, entonces yo estaba siempre mirando por ahí y veía gente dando vueltas al campo, corriendo, joder, con el balón y yo estaba como, joder, a ver si me toca algún día a mí. Y al año siguiente, en el siguiente verano, dije a mi madre, mamá, tengo que meterme ahí. Y ahí fui, claro, donde tengo que conocer ahí a Cabre también, que desde aquí le mandamos un saludo a Cabre. Sí. Y también has hablado que tenéis un proyecto internacional, ¿verdad? Sí, ahora estamos recibiendo muchos chicos de fuera de Madrid, fuera de España, y muchos de ellos la verdad que lo están haciendo muy bien. Han fichado por equipos pues como el Rayo Vallecano, como el propio Atlético de Madrid, como el Valladolid, el Real Madrid también hay un chico más pequeño. Y bueno, nosotros lo que hacemos es ayudarles a por lo menos ponerles en el escaparate y seguir formándoles, que es un poco de lo que se trata. Y luego aquí a nivel de Madrid, pues bueno, nosotros la filosofía que tiene la Academia Dribbling es contar con los mejores o los que creemos nosotros que están entre los mejores entrenadores formadores de Madrid y a partir de ahí pues a través de nuestra metodología
pues bueno, vamos moldeando un poquito a los jugadores, que lógicamente ellos tienen un trabajo diario o semanal con sus equipos, y simplemente pues las cosas que hacen bien las seguimos potenciando y las que hacen regular pues intentamos que suban el nivel para ir mejorando. Y bueno, pues le damos el tiempo y los minutos que a veces en sus equipos, porque no es lo mismo entrenar a pocos jugadores que a 20 y pico, los que suelen haber en las plantillas, pues le damos su espacio a los jugadores y muchos de ellos pues la verdad que lo aprovechan muy bien. Claro, yo además fue justo en mi caso personal. Me acuerdo que hubo una época, que tuve que, por estudios de bachillerato y demás, tuve que dejar mi amado fútbol y obviamente acudí a Dribblings. Después de verano seguí esa temporada. La pregunta del millón, ¿cómo era Andrés como futbolista? No, muy bien. La verdad que, de hecho, tenías condiciones importantes dentro del fútbol, pero es cierto que es muy sacrificado. Hay que pues, estar 100%, alimentación, descanso, estudios, compaginarlos. No es fácil, pero bueno, yo recuerdo en tu época de cadete que incluso te ficha un equipo como luego el Fuenlabrada, cuando pasas del Majadahonda, que en ese momento el Fuenlabrada era una de las mejores canteras de Madrid, ahora sigue siéndolo, pero bueno, en ese momento estaba todavía más en auge. Y eso fue gracias a tu esfuerzo y a tus condiciones. O sea, aquí en el fútbol pues nadie regala nada, no, porque si no sería muy fácil para todo el mundo llegar si te lo regalaran. Simplemente pues tienes que ir poco a poco. Y bueno, pues lástima que luego en el tema de tus estudios y de tal, pues no pudiste conseguir, pero condiciones tenías. O sea, a veces los jugadores que tienen condiciones llegan a ser futbolistas, pero otros no. Incluso otros que no tienen esas condiciones tan buenas o no tienen esas cualidades, al final son los que consiguen llegar por unos motivos o por otros. O sea que en el fútbol nunca está nada dicho. Nadie cuando tienes 13, 14, 15, 16 años te puede decir que vas a llegar a ser futbolista, pero tampoco te pueden decir que no vas a llegar a ser futbolista. O sea, todo entra dentro de una etapa. Y cuando empiezas a tener ya edad de 17, 18, 19, 20 años, que es cuando realmente se ve si vas a poder llegar, pues lógicamente los que mejor estén preparados y los que mejor cabeza tengan a nivel psicológico, la toma de decisiones, las cualidades, las condiciones, son al final los que pueden llegar. O sea, te hace falta ese golpe de suerte. No, está claro. Como todo en la vida. Justo. O sea, tú ahora estás con el tema tuyo de periodismo, estás empezando, estás iniciando, pero seguro que para poder conseguir o lograr hasta donde tú quieras llegar, siempre tienes que tener a alguien que te ayude, entre comillas, que te eche una mano, o que tengas ese punto de suerte que a veces, pues bueno, estás en el momento justo, a la hora justo y con la persona indicada, que es la que te da ese pequeño empujón, pues como lo tuve yo en su momento para poder ser entrenador. A lo mejor si no coincido con esos dos profesores que me dan a elegir entre esos tres, pues a lo mejor nunca había podido entrenar en el Atlético de Madrid, nunca se sabe. Al final mira cómo ha ido, o sea, genial. Además, desde aquí, o sea, no es solo suerte, sino también que te toque coincidir con gente como Armando, que tuve la suerte de coincidir yo, con Cabre, con grandes profesionales, y Dribbling. Desde aquí, bueno, quiero agradecer a la academia, porque de verdad, de corazón te lo digo, Armando, que fui muy feliz ahí, tengo muy buenos recuerdos, de verdad creo que aprendí muchísimo. Y nada, recomendarles aquí porque ya he visto qué jugadores han salido, otros jugadores se quedaron en el camino, no pudo ser. No, pero de verdad que en la Academia Dribbling, súper top, o sea que ya se ha visto el mundo. Bueno, muchas gracias y sobre todo eso, de que tengan ese recuerdo como el que tú tienes, que se haya podido llegar o no a ser futbolista, pero sobre todo que en su momento pues te valió pues para estar en el deporte, para tener ilusión, para tener confianza. Sí, una motivación también. Es una motivación. Te despejas un poco de todo. Además, mira, hemos traído aquí la camiseta, lo tenemos sí, aquí. Sí. Es preciosa además. También, aparte de Dribbling, ¿tienes algún futuro proyecto así en mente que puedas contarnos o no tienes nada? Sí, bueno, como entrenador pues tengo ahí varias opciones. De hecho, la semana pasada recibí alguna tal, pero bueno, ya te digo que ahora soy un poco más selectivo a la hora de elegir los proyectos y bueno, estoy esperando ahí un par de cosillas que a ver si se dan. Yo espero que sí, dentro de poquito, y volvamos otra vez al camino de entrenador, que es lo que realmente nos gusta y nos llena. Claro, porque tú ahora en tu día a día que no estás entrenando, tienes, o sea, ¿haces algo aparte más de, me refiero, como preparar algún proyecto o tienes otro trabajo estable, me refiero?
Sí, bueno, mi trabajo estable es el fútbol, ¿Mm? ¿vale? A través de mi academia y sobre todo pues a través de ir a ver futbolistas, modelos de juego, entrenamiento. Mira, mañana, por ejemplo, voy a ver el entrenamiento del primer equipo del Atlético de Madrid porque Para la Champions, ¿no? para, para preparar la Champions, para preparar el partido de vuelta de Copa, para la Liga que el sábado juegan contra el Bilbao. Y bueno, pues un poco igual que voy a ver a Atlético de Madrid, pues también voy a ver a Rayo Vallecano, voy a ver a Real Madrid, voy a ver a Getafe, bueno, pues los equipos un poquito de la élite porque me gusta y porque sigo formándome, lógicamente, en el fútbol. En este caso, con el Atlético de Madrid, pues bueno, da la casualidad que el preparador físico que tiene ahora mismo el Cholo, que lo está haciendo muy bien, que es Luis Piñedo, pues bueno, dio la casualidad que fue mi preparador físico durante 3 años en el Atlético de Madrid, cuando él entró en el club. Y bueno, pues somos íntimos amigos y bueno, pues nos vemos de vez en cuando y tal, y quedamos ahí para luego estar un ratillo juntos. Ah, pues mira, hablando de Luis Piñedo, yo conozco al antiguo entrenador, preparador físico, porque tengo un amigo que, bueno, que el profe Ortega. Ah, claro, sí Claro. que también venía a dribbling sus hijos, recuérdalo. No, claro, sí, verdad, sí, Fran, es verdad. Es verdad, estuvimos con Fran, si es que... Sí, No, me lo sí. encontré... También está aquí Fran está aquí en la universidad también. Sí, Sí. lo encontré el otro día en el vestuario. Ah, qué bueno, pues Un piezo, amigo Fran. dale muchos recuerdos. Sí, dale se lo muchos diré, recuerdos. se lo diré. Vale. Sí, sí. Que justo hemos hablado del tema de este martes Champions. ¿Cómo ves al Atleti? Bueno, la verdad que después del partido que fue espectacular el otro Locura, día ¿eh? contra el Barcelona, la verdad que espectáculo puro en todos los sentidos, tanto de un equipo como del otro, cada uno con sus cualidades y sus virtudes, también con sus defectos, lógicamente, cuando un partido de 4-4, pues... Pero bueno, Imagínate. la verdad que son los que hacen afición, o sea que ojalá todos los partidos fueran de este estilo, tanto para uno como para otro, Claro. pero en esa línea. Y bueno, pues el Atleti la verdad que a día de hoy pues está vivo en todas las competiciones, que bueno, estamos en el mes prácticamente de marzo, Es clave. mes clave y bueno, pues ahora se van a ver un poquito hasta dónde se puede llegar, pero bueno, pues está en la carrera de maratón, pues al igual que está el Barcelona, al igual que está el Real Madrid, estando ahí, optando a todo, o a lo mejor no puede optar a nada, pero bueno, lo bonito es tener esa ilusión de a ver qué es lo que ocurre. Además, otro derbi, ya había ganas de otro derbi en Champions, además. ¿Crees que será año o no? Bueno, a ver, yo creo que el factor de que la vuelta sea en casa, yo creo que es un factor importante. Tal y como están ahora mismo los equipos, que por pequeños detalles es lo que se puede decidir. Y yo creo que dentro de los detalles es un detalle importante a valorar. Pero bueno, está claro que luego, pues a ver qué tal días tienen tanto unos como otros y dependiendo del día que tengan las grandes figuras, pues así pasará con el resultado. Igual, hablando de grandes figuras, quería comentarte acerca de Rodrigo Hernández, que es la gran figura, bueno, a ver, ahora mismo está lesionado, pero la gran figura del fútbol mundial, que este año gana la Eurocopa, el Balón de Oro, obviamente. Y Armando, tú tuviste la suerte de tenerle como entrenador cuando estabas en el Atlético de Madrid. ¿Qué Sí. nos puedes contar acerca de Rodri? Bueno, pues la verdad que imagínate, o sea, el día que le dieron el Balón de Oro, pues bueno, viendo la gala, pues empezaban a venir recuerdos y historias de él, porque mira, él tuvimos precisamente en una final, en un torneo aquí en Brunete, el torneo de la Espiga, que siempre va el Atlético de Madrid y el Real Madrid a jugar la cantera, pues en la final en pretemporada se rompió el cúbito y el radio. Buah. O sea que estuvo el chico durante 3 meses sin poder participar con el equipo. Y yo recuerdo que al mes y poco ya venía por los entrenamientos para hacer un poco de gimnasio y para hacer un poco tal. Y, mister, yo ya puedo empezar. No, Calma, claro. ha dicho el doctor que tienes que calmar. No, pero que de verdad que yo ya puedo. Digo, pero es que tenía las cayolas, vas con las cayolas, pues tal, tú no puedes. No, pero yo me pongo una esponja para que no. Digo, no, si es por ti, por si te haces daño. Y como que tenía muchas ganas de aprender, era lo que más me llamaba la atención, de formarse, escuchaba todo, razonaba todo. Cuando algo no lo entendía bien, pues era el típico jugador que te decía, mister, a ver, me estás diciendo esto, perfecto, tal. Y si pasa esto, que pues mira, hacemos esto, tal. Y era como una esponja. Y yo creo que esa inquietud y ese tipo de querer aprender y querer superarse en el día a día, yo creo que es lo que le ha servido hasta lo que es el mejor jugador del mundo. ¿Pero cuántos años tenía cuando le cogiste tú? Tenía 16 para 17. ¿Y tú qué crees que es lo que, pues con esa edad, estás justo en la etapa de formación, qué fue lo que tú crees que le asentaste más o le ayudaste más en el mundo del fútbol? Yo sobre todo, pues un poquito, como en su momento,
Él como mediocentro ya se le veía que tenía pues, las condiciones que ahora le veis, lógicamente con menos años, pero también a veces a él le costaba pisar área, le costaba finalizar jugadas, porque era más un jugador pues de equipo, un jugador que hacía jugar al resto de los compañeros, pero bueno, él estaba en la frontal del área y a veces lo que hacía pues era intentar buscar un jugador para que finalizara. Y bueno, yo recuerdo durante esa época, durante ese año, que yo le decía, todo muy bien, pero a mí me gusta también que de vez en cuando tú finalices, que tengas esa ambición, ese protagonismo de querer ser, pues eso, que si estás en el borde del área y tienes opción de tiro, que tires. Bueno, pues queda un campeón de Europa con el Manchester City, la primera vez en la historia del club inglés que un gol a un tiro, un pase a la frontal y lo mete y ganan 1-0 y el gol es suyo y bueno, pues yo qué sé, pues son momentos que yo pues los recuerdo con mucho cariño porque yo recuerdo esa conversación, incluso alguna vez lo he hablado con él y tal, y él también lo recordaba y coincidían que es verdad que tenía que a veces acercarse un poquito más a la frontal y finalizar él. O sea, que si el City tiene una Champions, en parte también es gracias a Armando. No, También, hombre. No, yo no estaba allí ni nada por el estilo, además ya pasaron unos cuantos años. Pero bueno, fíjate, igual que tanto en Villarreal como en Atlético de Madrid, cuando jugó aquí en la Liga, pues era más de lo suyo, de posición, en el equipo con Guardiola y en el City, incluso a veces con la selección y tal, pues sí que es cierto que se anima a ir más arriba y finalizar jugadas. También es cierto por la manera que tiene tanto España como el Manchester City de jugar, con mucha posesión, posesiones largas, que hunden mucho a los equipos en zona baja. Entonces, claro, lógicamente tiene que estar más cerca del área para poder dar esos pases que le gustan, pero también para poder finalizar. Entonces, pues bueno, pues eso que en su momento, con 17 años, pues se le comunicó como que era una de las mejoras a nivel personal que él podría hacer, pues bueno, lo sigue llevando a cabo y súper contento, lógicamente, de verle en ese momento de forma que está. Una pena que ahora mismo esté lesionado en su mejor momento prácticamente, pero bueno, que ya en breve va a estar, o sea, porque ya te digo, con el tema del cúbito y el radio yo viví la inquietud que tenía rápidamente de saltar y yo creo que antes de que acabe la temporada le volveremos a ver. Joder, hace falta porque al City le está pasando sin Rodri, vamos. Pues fíjate, parece otro equipo. Sí, totalmente. Irreconocible, ¿eh? Irreconocible comparado con lo que venían haciendo estos últimos años. Está, pues la verdad que no tiene nada que ver. O sea, me supongo que serán otros factores y otros motivos, pero está claro que uno de ellos es él, seguro. Además, Rodri, ¿tú le veías, como antes te he preguntado con el caso de Lucas y Teo, ¿tú le veías que dices, o sea, llegas seguro? ¿O no había tanta seguridad con ello? Bueno, a ver, realmente de los tres, el que yo te diría que hubiera llegado seguro era Lucas. O sea, si en ese momento tenía que haber apostado, yo hubiera dicho Lucas, para mí va a llegar seguro a ser futbolista. Rodri también, pero principalmente por su mentalidad, a nivel de, pues eso, de querer aprender, de querer formarse, de estar concentrado siempre en los entrenamientos, de siempre querer dar un poquito más. Y Teo, pues por las condiciones que tiene. O sea, Teo tú le veías y es un atleta. O sea, le ves el físico que tiene, la carrera que tiene, cómo golpea el balón, cómo golpea tal. En ese momento Teo pues le costaba un poquito más a nivel de madurez competitiva. A veces pues tenía un poquito de falta de concentración y todo eso, que es lo que se trabajó en su momento con él. Y siempre le decíamos que si era capaz de mantener esa concentración que por momentos en los partidos solo la tenía por ciertos periodos, si lo que consiguiese alargar en el tiempo, pues que podía llegar. Pero realmente el que más parecía y el que más seguro iba a ser Lucas. Y luego Rodri, pero Rodri como a medio largo plazo, no a corto plazo. Y luego también tuviste también a Morata, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Creo que me comentasteis hace un tiempo ya que en un verano creció como 15 centímetros, algo así, me dijisteis. Sí, Morata fue el jugador. A Morata le entrené 2 años antes, en la época de KTB para KTA. Y cuando empezamos en pretemporada en agosto, pues era el más pequeño del equipo. O sea, pues no sé, a lo mejor la media cuando eres cadete puede estar en 1,60 o por ahí de media de altura de los jugadores, pues a lo mejor tendría 1,45. No sé, era el más pequeño con diferencia. Claro. Al acabar la temporada, ese mismo año, pues a lo mejor ya medía 1,75. O sea, había crecido como 14, 15, 20 centímetros, no recuerdo exactamente, pero una barbaridad, y había pasado a ser el más pequeño a ser el más grande del equipo.
Entonces, claro, que eso que le ocurrió, pues que durante ese momento tuvo algunas lesiones de rodilla por el tema del crecimiento, la descoordinación de su cuerpo a la hora de correr, pues claro, hasta que Se nota, claro. era diferente a la hora de hacer los regates, a la hora de tal, pero la realidad fue esa, que fue el jugador que más he visto yo crecer en una temporada. Además, fue en un verano, ¿no? En volver Sí, de verano. sí. No, durante toda la temporada, Sí. pero verle después, hostia, es más grande el equipo. Y en cuanto vino era más pequeño. Pues también coincidió con Borja Bastón, ¿puede ser? Sí, claro. Que la estaba rompiendo, ¿no? Y con Coque. Coque también. Coque, con Juan Cruz, el central de Osasuna, Perico Bian, el central de la Sampdoria, Sergio Marcos, que jugó en el Villarreal. Bueno, la verdad que ese 11 pues también era un poco parecido a lo del Chelsea, que hay 10 futbolistas que están en primera división. Te ha tocado justo la generación que salen todos los cracks. Sí, por eso. La verdad que en ese momento es lo que dije al principio de la entrevista, que he coincidido con una camada de futbolistas muy, muy importante dentro de la historia del Atlético de Madrid, y que muchos de ellos, pues tanto aquí en España como fuera de España, pues son estrellas mundiales. Y luego pasando del Atlético de Madrid al Atlético Baleares, ¿cómo fue tu etapa ahí? Porque en la isla, salir un poco de aquí de la zona. Bueno, yo llevaba 17 años en Atlético de Madrid, la verdad que había tenido la suerte de poder entrenar hasta el juvenil A del Atlético de Madrid, División de Honor, y poder participar en la Youth League. Y bueno, pues yo veía ahí que un poco ya el techo a un perfil como yo, que no ha sido futbolista profesional y que no, pues bueno, pues ahí como que estaba. Y bueno, se cruzó la oferta del Atlético Baleares, la verdad que era un proyecto muy, muy importante para poder subir a segunda división y poder conseguir pues el tema del fútbol profesional. Y bueno, la verdad que se empezó muy bien, la verdad que fue una experiencia bonita. Bueno, tuvimos la mala suerte de coincidir en ese grupo, grupo 3 de segunda B en ese momento, pues bueno, pues con un equipo como el Mallorca. Imagínate. Un equipo como el Elche, un equipo como el Villarreal B, que fueron los tres que ascendieron a segunda división, porque claro, bueno, pues imagínate el Mallorca, lleva ya todos los años que lleva en primera división, e incluso habiendo sido finalista de Copa del Rey, habiendo jugado competiciones europeas y tal. Y bueno, nuestro grupo era el que conseguimos empatar a 0 en nuestro campo, que era la primera vez que el Atlético Baleares conseguía un resultado positivo en competición oficial en la historia. Bueno, y sigue hasta ahora todavía, porque la diferencia es grande. Y bueno, pues luego el Elche, que fue también el otro equipo que ascendió. Y bueno, pues la verdad que esa es entre comillas, la mala suerte que tuvimos, que coincidimos justo en ese momento en ese grupo con equipos que habían bajado del fútbol profesional, pero que lógicamente son súper profesionales esas entidades. Claro, y el Atlético Baleares a día de hoy siguen, si no recuerdo mal, siguen en primera red. No, ese año conseguimos mantener en primera red, el equipo consiguió estar en mitad de tabla, y hace 2 años descendieron. Y bueno, ahora están en segunda ref, les está costando un poco volver otra vez a la élite. Pero bueno, la pena es que a nosotros nos tocó el cambio de campo. Antes el Atlético Balear jugaba en Son Masferit cuando yo estaba, que es pues bueno, una especie de polideportivo humilde, entre comillas. El campo era pequeñito y tal. Y la idea era pasarse al Estadio Balear, que es donde juegan actualmente, que es mucho mejor. En estadio no tiene nada que ver. Y bueno, en ese momento nos pilló la transición y yo creo que eso nos despistó un poquito a nivel en todos los sentidos, para los jugadores, para el proyecto. Lógicamente las condiciones económicas, pues gran parte del presupuesto tuvo que irse para la realización del estadio. Y bueno, pues eso mermó un poquito las posibilidades. De hecho recuerdo, venimos aquí a Madrid el último partido de pretemporada y jugamos contra el Getafe, que ya estaba en primera división con Bordalás, y ganamos 1-3. O sea, y lógicamente fue llamativo que un equipo de primera división perdiera contra un equipo de primera red, y 1-3 en casa, en el Coliseum, porque bueno, al fin y al cabo ellos son equipos de primera división en ese momento. Y bueno, pues lo que ocurrió que a los 2 o 3 días nos vendieron 2 jugadores de esa plantilla, entonces bueno, eso mermó un poquito al equipo. Claro, te desarmó un poco. Además, volviendo un poco a otro equipo en el que estuviste en el Tribal Valderas, ¿verdad? ¿O no estuviste...? No, yo en Tribal no. Bueno, entonces me he equivocado, he buscado la información. En Tribal no he estado. No, he estado en Atlético de Madrid, Atlético Baleares,
Guangzhou Evergrande de China y Newell's Old Boys como segundo, Newell's, y no estaba en más equipos de momento. ¿En el Vicálvaro coincidiste con Raúl? No, donde coincidí con Raúl fue en la cantera de Atlético de Madrid. Yo era canterano en ese momento, era Levín de segundo año para infantil, y fue justo cuando Jesús Gil, el padre de Miguel Ángel Gil, el actual dueño del Atlético de Madrid, pues deshizo las categorías del club, del Atlético de Madrid. Entonces, pues bueno, mandaron a algunos jugadores pues para casa o para los equipos del barrio, y otros jugadores que tenían más posibilidades en ese momento y más condiciones, pues ficharon pues eso, en su momento por el Real Madrid, por el Getafe, por el Leganés, que ellos seguían con sus canteras, y Raúl fue uno de los que fichó por el Real Madrid. Sí, sí. Delantero histórico, al igual que Fernando Torres, que también le conoces tú. Sí, la verdad que Fernando lo está haciendo muy bien, tanto en su época con el Juvenil División de Honor, que la verdad que consiguió ser campeón de España, campeón de la Copa del Rey, campeón de la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid. Fue el que en la Youth League me quitó el récord hace poquito, que quedó cuarto. Yo tuve la suerte de poder quedar quinto en la competición en ese momento, y él quedó cuarto hace un par de años. Y bueno, ahora está con el Atlético de Madrid B. La verdad que está haciendo un gran trabajo, un gran labor. Tiene al equipo ahí en puestos de promoción, de ascenso. Y la verdad que yo creo que es un entrenador que en un futuro deberemos pronto a primer nivel. En la élite, porque además hay muchos grandes jugadores que ahora están que ahora son grandes entrenadores, como es el caso de Xabi Alonso. Está, por ejemplo, al nivel de Fernando Arbeloa, que tuvieron un encontronazo el año pasado, que lo vimos. ¿Tú cómo ves que grandes jugadores ahora sean grandes entrenadores? O sea, ¿te parece bien? Porque hay mucho debate con que hay entrenadores que se están formando, pero hay exfutbolistas que ahora son grandes entrenadores. ¿Tú qué opinas de que los grandes entrenadores hayan sido exfutbolistas? Bueno, yo creo que es un plus que tienen, ¿vale? Es cierto que hay grandes entrenadores que no han sido profesionales top, pero bueno, si hablamos de los 10 mejores top que hay actualmente en el fútbol, pues bueno, Guardiola, Ancelotti, Simeone, Klopp, bueno, te podría decir muchísimos, todos son exfutbolistas, o sea, de primer nivel. Es cierto que hay alguno que no ha llegado a tanto en su momento, pero en realidad el top 10, prácticamente 9, son exfutbolistas, porque han vivido ese tipo de experiencias, han vivido ese tipo de situaciones anteriormente como futbolistas. Y también yo creo, sobre todo por el respeto hacia que le puedan tener los jugadores profesionales a un jugador que pues a lo mejor ha sido campeón del mundo, o ha sido varias veces campeón de Europa, o ha sido varias veces de tal, que bueno, yo entiendo que se dirigen a sus jugadores y le dicen, a ver, ojito, que yo ya he estado ahí y claro, yo conseguí eso, o sea, tú para llegar a eso, pues este es el camino que yo creo que puede ser lo más... Y yo creo que eso es un plus que les dan. También es cierto que tienen que estar muy bien rodeados de otras personas que no han llegado a ser top a nivel de fútbol, y bueno, ahí es donde entra la figura pues de otro tipo de entrenadores que a través de la experiencia y a través de los conocimientos y del trabajo pues pueden aportar bastante a ese tipo de cuerpo técnico. No sé, al final yo creo que es muy importante, como bien has dicho, esa mezcla de gente que pues no ha tenido esa experiencia y esa figura que ha estado en el campo, además que puede ayudar. Por ejemplo, es el caso de Fernando, que el otro día me escuchaba las declaraciones de un jugador suyo que tiene la suerte de aprender de un killer del área como es Fernando. Pues es verdad que ayuda mucho a la gente que está en esa posición, claro. Y nada, pues desde aquí quiero decir que Armando, tarde o temprano, va a ser uno de los cracks de la élite, segurísimo. Así que nada, desde aquí, Armando, agradecerte pues tu tiempo con nosotros. Bueno, muy bien, nada, se nota que eres mi amigo, eso está muy bien. No, pero lo digo de verdad, de corazón, ¿eh? No solo porque seas mi amigo. Yo la verdad que sí, seguimos con la inquietud de poder algún día estar ahí en la élite y de seguir estando como hasta ahora, como estamos, que la verdad que bastante contentos, y sobre todo te deseo a ti una buena carrera dentro del mundo del periodismo y que puedas cumplir todos tus deseos, tus sueños. Gracias. Y bueno, ya sabes, en todo lo que esté en mi mano, pues cuenta con ello. Ya sabes, gran persona, gran entrenador. El futuro asegurado, seguro, Armando. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Nada, es un placer, de verdad. A ti y mucha suerte con tu programa. Gracias, Armando.